Todo más cerca. Estamos de vuelta aquí en el estudio de nuestro programa. Estoy con un tremendo invitado. La verdad es que no lo voy a presentar yo y tenemos una nota introductoria. Después vamos a empezar con esta tremenda conversación. Vamos a verla. Jaime Rabinet es un abogado, académico, empresario y político chileno que se desempeñó como alcalde de la comuna de Santiago entre 1990 y el 2000 y viceministro de Estado en las carteras de Vivienda y Urbanismo, de Bienes Nacionales y en la de Defensa Nacional. Militante desde 1961 del Partido Demócrata Cristiano, presentó su renuncia a este en 2010 tras aceptar su designación para volver a ocupar la cartera de Defensa Nacional en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. Hoy, en entrevista con Emprendidos, hablará sobre toda la actualidad política y económica que llena la contingencia nacional. Jaime, gracias por estar con nosotros. Tremendo invitado, te agradecemos mucho por estar acá. Gracias, Carla, por la invitación. Feliz de conversar contigo y en este canal. Sí, y aporta, ¿cierto? Hay que recordarlo, la verdad, todos lo sabemos obviamente, pero nosotros vamos a hacer un programa especial el domingo con el plebiscito. Vamos a estar en vivo desde las 4 de la tarde, transmitiendo ahí la información real. Contando los votos. Vamos a estar contando los votos, así es. De hecho, de eso vamos a hablar. Realidad de hoy día, ¿no? La actualidad, lo que estamos viviendo como país. Sé perfectamente cuál es tu postura política, ¿cierto? De hecho, rechazaste una constitución, una nueva constitución, ¿cierto? ¿Cómo te sientes hoy frente a lo que va a pasar el domingo? Con mucha expectativa, con la guata apretada, porque las elecciones no se ganan en lo apronte, se ganan cuando se cuentan los votos. Entonces, si bien las encuestas y gente que conozco que votó por Boric en segunda vuelta, hoy día vota rechazo. Pero hay una gran incertidumbre, porque por primera vez después de muchos años volvemos al voto obligatorio. Entonces, no estoy seguro cuánta gente va a votar y cómo va a votar. Que sea voto obligatorio para algunos. Para todos. Significa, no, para algunos en pensamiento dicen, van a votar los más jóvenes, entonces va a ganar el apruebo. Mira las cosas aquí, cada historia que cuenta cada persona que viene, sus pensamientos. Y otros dicen que no, que por lo mismo, entonces va a ganar el rechazo. ¿Qué te parece a ti que sea obligatorio? ¿Influye en la decisión final? No estoy seguro, pero lo primero que te diría es que a mí me parece obvio que en un sistema democrático en que toda la gente aspira a derechos, hay también algunas obligaciones. Y me parece lógico que el ciudadano sea combinado a votar, a decidir, porque después alega que no lo representan, que está en contra, pero no se da el sacrificio de ir a emitir su opinión. Entonces soy partidario del voto obligatorio. ¿Qué va a pasar con el voto obligatorio? Todas las encuestas hasta el momento dicen que va a ganar el rechazo. Entre 10 puntos, 6 puntos, según las distintas encuestas. El segmento más débil para el rechazo son los jóvenes, de 18 a 30 años. De los 30 para arriba la cosa se da vuelta completamente. ¿Qué va a pasar? Lo veremos el domingo. Yo creo, tengo el pálpito de que va a ganar el rechazo, porque conozco mucha gente, y jóvenes, incluso nietos, que votaron por Boric en segunda vuelta, hoy día están convencidos que esta constitución es un mal proyecto y por tanto están por el rechazo. ¿Tú votaste por Kast? Voté por Kast. Pero porque era el mal menor. Exactamente, así lo dije, porque la verdad es que no quería que se repitiera la unidad popular que me tocó vivirla y que fue un desastre para Chile. Boric 1 era prácticamente un gobierno de muy izquierda. Boric 2 fue una cosa más atemperada. Hasta el momento el gobierno ha estado lleno de contradicciones entre Boric 1 y Boric 2. Veamos qué pasa el 5 de septiembre. La nueva constitución, en la economía, de hecho, recién estábamos conversando. Con Pepo Gregorio, sí, lo vi un poco. Con José Gregorio estábamos conversando el tema de la economía, ¿cierto? Que a nivel mundial, a nivel chileno, lo que planteaba finalmente la nueva constitución, que muchos, y es como
todos llegan a este mismo punto en común, que tiene que ver como que no hay un avance económico en la nueva Constitución. En cuanto al punto quizás más negro que hoy día estamos viviendo en Chile y que todos lo sentimos y que todos lo sentimos a diario, tiene que ver con la delincuencia. En ese punto, ¿qué te parece que hace hoy día la nueva Constitución? ¿Se escribió algo? ¿No está pasando nada? Espérate, es que hay una cosa que es re importante definir. Es distinto la Constitución a las políticas públicas. Una Constitución debe ser una carta fundamental que defiende al ciudadano, le da sus derechos esenciales, los fundamentales, y lo defiende respecto al Estado y la autoridad, y fija un sistema político en la cual puede ganar un Trump o un Biden, un Cast o un Boric. Sí. Este proyecto constitucional tiene el mismo defecto que la Constitución de 1980 de Pinochet. Es una constitución programática que va a las políticas. Hay muchos temas que no tendrían por qué estar en una constitución. Por ejemplo, el aborto. Por ejemplo, la defensa de los glaciales. Por ejemplo, la defensa de los perros. Sí, ha hablado de esos puntos. De los animales, el tema provisional. O sea, son todos temas que todos los podemos compartir, pero es un tema de políticas públicas, no un tema de la Constitución. Y llegamos al ridículo, querida Carla, que lo dice el Economist en el último número. Sí. Esta es de las constituciones más largas del mundo. 455 mundo, sí. artículos. Piensa tú lo absurdo que es. Los convencionales confundieron hacer una constitución con que cada uno escribía su sueño. Y el que quería los glaciales, el otro la naturaleza, el otro la niñez. La verdad es que una constitución define lo esencial y son las políticas públicas, lo que popularmente elegimos como presidente y como parlamento, los que van llenando las políticas y lo que se debe hacer. Entonces, hay una enorme confusión en esta Constitución que lamentablemente nos equipara con Bolivia y con Ecuador, pero no con Francia, ni con España, ni con Estados Unidos. Pero hay mucha oferta que es muy difícil finalmente de entregar. Pero obvio, porque es un programa. Te voy a poner un solo ejemplo. Una de las cosas más fuertes que dice esta Constitución, una cosa que toda la gente aspira, y me imagino tú como matrimonio joven también, la vivienda propia. No tiene por qué estar. El derecho a la vivienda me parece justo. Todos aspiramos a ello. Pero ellos cambian el concepto de vivienda propia por vivienda digna. ¿Qué significa esto? Que es repetir la experiencia de la Unión Soviética, de Cuba, de Venezuela, donde tú no eres dueño de tu casa. En vez de pagar un dividendo que te hace propietario, tú pagas un arriendo al municipio o al Estado. Y cuando se pelea el alcalde contigo o a una autoridad no le gusta, te echan de tu casa. Tienes que ir a otro barrio y a otra ciudad. Yo encuentro que es un absurdo. Eso no puede estar puesto en una constitución. Es parte de políticas públicas. Lo mismo en la defensa de la naturaleza. Está bien, digamos, seamos ambientalmente sustentables. Sí, pero como eso de no poder tocar un glacial, sí. ¿te das cuenta? Es un absurdo. Entonces, el maltrato a los animales te parece propio de una constitución. Entonces, yo creo que llegaron, cada uno de estos convencionales con poca experiencia o muy fanáticos, puso su sueño. Para citarte el Economist, dice el wish list, o sea, la lista del deseo. Yo lo pongo más simple. Esta constitución es como una carta al viejo pascuero. Cada uno escribió lo que quería, el sueño, y eso no es propio de una constitución. ¿Pero eso te parece por inexperiencia? Pues yo creo que hay inexperiencia, hay fanatismo, hay resentimiento, y hay extremismo de algunos. Los abogados más pillos, el Hacha, el Baza, esos son pillos, ¿no es cierto? Y en el fondo manipularon, pues son de extrema izquierda. Pero mucha gente ingenua, la niña de la Isla de Pascua, el ecologista, cada uno puso un articulito. Y por eso llegamos a 445 artículos. Lo que está pasando hoy día, fue hace poco la detención de Héctor Yaitul, ¿no? Que en algún punto yo creo que todos los que estamos en contra de la delincuencia lo celebramos, ¿cierto? Pero, ¿qué te parece lo que está pasando? ¿Cómo se ha manejado el tema de la Araucanía en nuestro país? Déjame, perdona, me hiciste una pregunta que no respondí. La nueva Constitución, una de las cosas uno de los errores que comete muy grande, debo poner, es que desprecia a Carabineros y a la PDI. Le quita no los nombra, los pone como policía. Le quita a Carabineros el carácter militar, que es de disciplina, de organización.
establece la Defensoría del Pueblo para defender a quienes son víctimas de derechos humanos, pero no crea ni una defensa para las víctimas de la delincuencia. Sí. Menosprecia a Carabineros, suprime el estado de emergencia, que es tan importante. Entonces cuando tú te suben la cuota en Lisapre, o el día de mañana abusa un comercio contigo, tú puedes usar el recurso de protección, que es muy eficiente. Va a la Corte de Apelaciones, de ahí a la Suprema. Esta Constitución te deja en la indefensión, porque lo sustituye por un recurso de tutela, en que en vez de ir a la Corte de Apelaciones va a un juzgado de letras que te puede demorar 5 años. Entonces, en verdad, yo siento que esta Constitución protege poco al ciudadano, protege mucho al Estado, y puede ser muy peligroso para un sistema democrático. Te respondo lo de Araucanía. Yo creo que es un tema que viene desde mucho tiempo. Sí, creo que ha habido una años, debilidad, ¿no?, del Estado muy fuerte al respecto, y creo que hay que distinguir, en mi opinión, el respeto, las garantías y el mantener el reconocimiento a los pueblos originarios, sí, al tema multinacional, que lo podemos tratar después. Pero lo que es más importante en este caso, ha habido tolerancia con la violencia, con comunidades autónomas que hacen lo que quieren. Piensa tú que en el último censo, en el gobierno de Piñera o de la Bachelet, no pudo entrar los que de censo a Temuyculcuy, pues no pudieron entrar. Eso es un Estado dentro del Estado. Yo creo que ha habido una enorme debilidad. Creo que hay que abrir diálogo, hay que hacer inversión, hay que mejorar la educación, pero al terrorismo hay que darle con todo. Y eso supone defender y proteger a las Fuerzas Armadas y Carabineros para que actúen con sus medios. Usted no saca nada con tener carabineros y militares en la zona si están mirando para el techo, porque si tienen que usar sus armas, el gobierno los mete presos, les quita la carrera y pierden su trabajo. Entonces, así la cosa no funciona. Jaime, la política en general ha sufrido un desprestigio quizás constante durante varios años ya, y hace muchos años, cuando en algún momento me acuerdo, la democracia cristiana, tus papás pertenecían a la democracia cristiana, y eran respetados, los partidos, uno pertenecía de verdad y habían creencias, ¿cierto? Se ha debilitado. ¿Qué crees tú que hoy día hubiese que hacer? ¿Hay que fusionarse? ¿Se tiene que volver centro y otros de izquierda? Porque de verdad, tú dices, bueno, es una democracia cristiana muy diversa también. Y era un partido el más importante. 30% en 1990. Exactamente. Y hoy día un 5%. Sí. Bueno, mira, yo creo que en general, desde el 2010, por ahí 2008, los partidos empezaron a perder presencia y coherencia en términos de gobierno. Se favoreció los proyectos individuales sobre los proyectos colectivos de un partido. Y ha habido una crisis de los partidos políticos que se han encerrado. Muchos se han convertido en verdaderos dispensadores de pegas públicas, o de favores, o de activistas, y no de pensar, de crear, de formar. Cuando yo era demócrata cristiano, en la juventud nos formaban. El Partido Comunista sigue formando a sus líderes, pero el resto de los partidos no forman jóvenes. Los jóvenes ya no son parte de la política en partidos políticos tradicionales. Entonces creo que hay una crisis muy grande. Pero mira, otro defecto de esta Constitución: no hay sistema democrático en el mundo que no sea fundamentalmente construido en torno a partidos fuertes y estables. Esta Constitución no nombra a los partidos políticos, no lo omite. O sea, vale lo mismo un independiente que un partido. Eso atenta contra un sistema democrático. Yo creo que el 5 de septiembre la enorme tarea que hay que tener, de derecha, de centro y de izquierda, es reformular los partidos políticos, hacerlo en base a programas, generar disciplina, coherencia. Y en términos de mi querido Partido Demócrata Cristiano, la verdad es que es una bolsa de gato. Yo creo que perdió el rumbo hace mucho tiempo, y en todas partes del mundo, salvo Alemania, ha desaparecido. Yo creo que el ideal el 5 de septiembre es crear un gran movimiento de centro-izquierda que agrupe a ex socialistas que están por el rechazo, a ex PPD, a demócratas cristianos, a radicales, ojalá gente de Bópoli, ojalá gente de Andrés Velasco, y formar una gran federación de centro que contribuya a la estabilidad democrática de este país. En otro tema que tiene que ver, y te lo toco porque fuiste partícipe, ¿cierto?, del gobierno de Sebastián Piñera, importante.
¿qué pasó en Chile con el tema de la delincuencia, pero en el tema del narcotráfico, de los sicariatos, ¿cierto? De cosas que nosotros hace algunos años no sé, las veíamos en teleseries, ¿no? En Netflix. Claro, en Colombia, en otros países. No eran parte de nuestro vocabulario ni de nuestro país. Y hoy día vivimos el día a día, de hecho, muy asustados de ciertas situaciones. Algunos no salimos después de cierta hora porque la verdad es mejor nos quedamos en la casa. A todos les afecta de distintas maneras, ¿cierto? Claro. A la gente más pobre es mira, distinto. mira lo que pasó ayer. Uh-huh. Realmente entiendo que el señor, el dueño del molino, perdió una pierna. Sí. Oye, Sí. lo encuentro Sí. Mira, a ver, yo creo que el tema de la delincuencia viene en escalada, no del gobierno de Piñera, sino de hace 20 años, que ha ido subiendo. Sin embargo, creo que los últimos 10 años, o sea, Piñera, Bachelet, han sido débiles frente a la delincuencia y han puesto, en el fondo, han desautorizado a Carabineros y a la PDI. No la han respaldado. Y sin ese respaldo, las fuerzas no pueden actuar. Pero esos son por situaciones populistas, por quedar bien Por- con grandes masas Para que no lo acusen de violar los derechos humanos, para que Pero no ¿tú lo crees que vayan- sabían el bueno, costo de lo que se vino? yo lo encuentro terrible, pero en adición a eso, Carla, ha habido una muy mala política respecto a la migración. Porque una cosa es aceptar muchos venezolanos, Sí. colombianos, peruanos, haitianos que vienen a trabajar, pero otro es permitir patos malos, delincuencia, que tienen copado hoy día Arica, Iquique, Antofagasta y muchos de nuestros barrios, Quilicura, La Pintana. Sí. Entonces, verdaderamente, siento que ha habido también una muy equivocada política de migración y no echar a los gallos delincuentes que entran por la mala y que vienen aquí a carteles de la droga. O sea, hoy día tenemos en muchas ciudades nuestras y barrios Sí. en Santiago Sí. que están tomados por la droga. Entonces yo creo que en eso hay que actuar con mucha firmeza y creo que en general la Fiscalía y los Poder Judicial no están a la altura. Son débiles. Muchas veces favorecen más a los delincuentes que a las víctimas. Esas cosas que están pasando, tú dices, pasan por miedo incluso de los mismos jueces que están amenazados, o la situación ya está tan en escalada que ya tú decís, no hay nada que hacer, esto realmente se puede parar hoy día con un cambio, ya el rechazo va a aportar a eso, a cambiar. No, Quedan espérate, años. Rechazo porque y son muchas apruebo. cosas, claro, sí, pero tiene que ver con rechazo y políticas apruebo, públicas claro, también. no dice relación. Espérate, es re importante esto para que no engañemos a la sí. gente. Rechazo y apruebo es para el texto constitucional. Un texto malo que en mi opinión hace ingobernable Chile y por eso creo que hay que rechazar para hacer uno nuevo. ¿De acuerdo? Quien va a gobernar los próximos 3 años es Boric con su Sí. gobierno. Y eso no tiene nada que ver con la constitución de apruebo o rechazo, va a tener que gobernar. Igual. Y creo que el culpable o responsable de la delincuencia en Chile para frenarla es el presidente de la República. Él tiene el cargo de la seguridad pública. Sí. Entonces lo que debe hacer un presidente es respaldar a Carabineros, respaldar a la PDI, echar para afuera a todos los patos malos que están actuando en Chile, entrar de frente en el tema de la droga con mucha intensidad, con impuestos internos, con aduana, con la policía, y también un llamado a los jueces y fiscales a hacer bien su pega. Yo creo que requiere este gran concierto para poder atacar este flagelo que hoy día en Chile es extraordinariamente peligroso y, como tú dices, afecta la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Pues no se atreven a salir de noche por los portonazos. Imagínate, cuando hay un portonazo en Vitacura sale en el diario. Cuando hay ataque en La Pintana o en La Granja no sale ni un diario y hay muchos más que acá. Mira qué terrible. Sí, y esas diferencias que tenemos y que existen hace tanto, la verdad, ¿crees que de verdad eso se quiere cambiar? Hay veces que esto que ha pasado, ¿cierto? La situación que estamos viviendo hoy día en Chile ha mostrado las diferencias que existen también en cuanto a pensamiento y en posturas también súper extremas. En algún punto ya han mostrado una parte súper sucia de ciertas posturas de la gente. Ha sacado lo peor de algunas personas. Sí, claro. Y lo que ha pasado, ¿cierto? Hoy día, cuando el fin de semana, que fue el cierre de campaña. Del sábado en Valparaíso. Entonces, y eso empaña todo. Es que ¿sabes lo que pasa? Es que ha habido una cuota de fanatismo. Sí. Yo la cosa, te digo,
salvaje de los dos extremos es el fanatismo. Y creo que los muchachos, los jóvenes del Frente Amplio, tienen una dosis de fanatismo que manifestó el ministro Jackson, de superioridad moral sobre todo el resto de los viejos de Chile, cualquiera sea de cualquier sector. ¿Te fijas? Entonces eso es una soberbia muy grande. Unido al Partido Comunista, que es un gran partido manipulador que lo único que quiere es establecer una dictadura del proletariado en Chile. Y también tiene sectores de derecha que no se dan cuenta de estas desigualdades y que buscan perpetuar lo que pasó hace 40 o 30 años, no entendiendo que Chile ha cambiado. Yo creo que Chile requiere tratar la desigualdad, requiere la igualdad de oportunidades, requiere darle un respeto y participación mayor a la mujer, pero eso se hace con políticas públicas, realistas, en forma gradual y no escribiéndole carta al viejo pascuero en una constitución. Por lo mismo, ha habido un cambio cultural gigante, ha habido un cambio, las redes sociales, ¿cierto? Hoy día, de hecho, te lo pregunto porque tú has vivido, has visto este cambio social y político también por años, y hoy día los niños y todo el mundo está, todo es ahora ya y todo te lo muestran, ¿cierto? Está lleno de fake news, está lleno de imágenes. Entonces, con tanta información, ¿cómo lo ves tú hoy día, tanta información? Sí, ¿Está mal manejada? ¿Está bien manejada? ¿Es bueno o malo? El problema no es la información, sino en la formación. ¿Me explico? O sea, yo creo que el drama que hoy día tenemos básicamente en nuestra sociedad es que el sistema educacional ha fallado. Podemos mejorar la instrucción, pueden ser más matemática, más español, más ciencia, pero la parte valórica, la parte de filosofía, la parte de educación cívica ha quedado atrás. Sí. Y a esto le unes que los papás trabajan y tienen poco tiempo y llegan a ver tele o a ver a los niños jugar con el iPad o con el computador y no conversan y no transmiten valores. Sí. Entonces yo creo que aquí tengo un tema muy fundamental que hay que mejorar, que es la formación valórica de nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes, gran parte, no están ni ahí, ni con la política, ni con la democracia, me atrevo a decirte, ni con el plebiscito. O sea, realmente viven en otra. Entonces yo creo que es un defecto nuestro como sociedad no habernos preocupado suficientemente, no de la cobertura educacional, que en Chile es fantástica. Tenemos 1.300.000 universitarios, casi el 97% de educación básica, 90% de educación media. Pero ¿con qué calidad salen? Es que eso ese es el problema. Yo creo que ahí es un tema valórico de la educación. El tema de la educación finalmente si todos nos ponemos de verdad serio, ¿qué es lo más importante? Los valores, el amor. Obvio. Y en eso estamos faltos, pero hace muchísimo tiempo. Pero fíjate que es parte de la educación formal del colegio, pero también de nosotros, de los papás. O sea, yo creo que el tiempo que los papás están con los niños, conversando, transmitiéndoles, es cada vez menor. Viven una vida muy agitada, llegan a ver televisión o a jugar con el computador. O tienen muy poco tiempo también. O poco tiempo también. Bueno, ahora también el tema de las 40 horas, ¿cierto? Algunos dicen, sí, bueno, va a trabajar 40 horas, que es súper difícil también con un país poco productivo, qué sé yo, ahí hay muchos puntos de vista, ¿cierto? Pero finalmente esa es la vía para unos países, para el país desarrollado. Correcto, bueno, y hay otros que trabajan 36, pero depende a la semana, pero es problema de productividad. Exactamente. Y aquí el otro problema grave que tenemos es no solo las 40 horas o 44 horas, sino el tiempo de viaje. Piensa que el trabajador que vive en Puente Alto y que trabaja en el centro, ¿te das cuenta? Entonces, yo creo que hay todo un tema de mayor equidad. Pero Chile progresó bastante los últimos 30 años en materia de justicia, de equidad y de superar la pobreza. Que hay una enorme tarea por delante, no cabe duda, pero decir que los 30 años no sirvieron, por algo Chile hoy día, hasta ahora, tiene un prestigio en el mundo que no tienen otros países vecinos nuestros. Estamos viendo el vaso más lleno, el vaso más vacío. Los chilenos tendemos a ver siempre más el vacío que el lleno. Es nuestra tendencia, somos como abocados, a bajonearnos. Es súper malo en todos los sentidos, incluso genéticamente hablando. Es una parte fregada, o sea, somos un poco, como dicen los guasos, chaqueteros. O sea, al que le va bien es por pituto, no porque se esfuerce. Yo creo que hay gente que le va bien por pituto, pero en general los chilenos se esfuerzan y trabajan y cumplen bonitas funciones. Entonces yo creo que tenemos que respetarnos más
y muy particularmente la gran tarea que yo diría, más allá del tema constitucional, es mejorar la educación, porque esa es la clave para superar la pobreza, para ser más iguales, para tener igualdad de oportunidades. Sí, y aparte que, ¿sabes qué, Jaime? En este programa se llama Emprendidos, entonces uno tiene la posibilidad de conocer a muchos emprendedores, bueno, y también startups y ya unicornios y qué sé yo, ¿cierto? Que es maravilloso, pero hay un mundo nuevo, ¿cierto? La pandemia generó una cantidad de situaciones nuevas a nivel mundial y evidentemente en Chile, muchos por necesidad, en general las mujeres, se crearon muchos negocios por necesidad y hoy día a nadie le alcanza con un solo sueldo. No, a nadie llega a fin de mes. Pero otra cosa que le afectó también mucho, yo lo pude ver en términos de mis actividades empresariales, es que la mujer que trabajaba, al quedarse con los niños encerrados en la casa, perdía su capacidad de trabajo por tener que estar haciendo las tareas con los niños, haciendo las comidas, etcétera. Entonces, eso generó también una tensión bastante fuerte en materia de empleo para la mujer, que yo creo que hay que recuperar. Exactamente, y bueno, y el tema, de hecho, bueno, hoy día se vio una cifra mejor y subió un punto el tema del empleo, pero finalmente, bueno, y especialmente en lo que no es, que no son el trabajo salarial común, ¿cierto? Hay mucho del otro, ¿no? Que no hay boletas, sino que La informalidad. La informalidad, exactamente. Pero hay un mundo de unos jóvenes y ni siquiera, y otros que no son tan jóvenes tampoco, que están en otra. De emprendimiento. Pero de verdad, claro. no van con esta línea, ¿cierto? Claro. Que se peleen los que se peleen, y de verdad están en otra evolución. Y tú dices, por ese lado tendríamos que ir todos, ¿no? Yo creo que tiene que haber de todo en el mundo, pero es muy bueno estimularlo. Lo que pasa es que generalmente el emprendimiento en el mundo requiere un apoyo. Y aquí el rol del Estado podría ser muy importante y no necesita estar en la Constitución, basta políticas públicas, claro. ¿Me explico? De apoyarlo, porque gran parte de los emprendedores fracasan. Entonces tienen que aprender a caer para levantarse y seguir de nuevo, no para quedar en el suelo. Entonces yo creo que el Estado chileno debe jugar un rol para apoyar el emprendimiento y también para apoyar a los que caen, porque los que caen se levantan y tienen que seguir adelante. Sí. Bueno, y para eso necesitamos un Estado fuerte, un país fuerte, políticas públicas interesantes, que la economía crezca. Para mí la Constitución, y termino quizás con esto, es como, vamos a jugar fútbol. Entonces la Constitución define en qué consiste el fútbol. En patear una pelota, en meter goles, que haya 11 por lado, que se respeten, que usen uniforme y que haya un árbitro, que normalmente es la justicia, ¿de acuerdo? Y empiezan a jugar. Y el que hace foul es castigado, la justicia. El que mete un gol y termina, gana. Entonces el partido de fútbol puede ganar la Chile, Colo-Colo, la Católica, el Temuco, el Iquique, da lo mismo. Esa es una constitución, ¿me explico? O sea, que fija reglas del juego. Esta constitución es una constitución tan programática o más que la que hizo Pinochet el año 80. O sea, pretende definirnos las reglas de los niños, de las niñas, de los glaciales, de los perros, de la biodiversidad. Mira, todo. Es un majamama, y la verdad es que cuando se crean 11 organismos públicos, cuando debilita la función del presidente de la República respecto al manejo de la economía, cuando suprime el Senado como cámara que mejora las leyes, cuando genera autonomía en los territorios indígenas, tú no puedes, en teoría, no puedes hacer una actividad minera o agrícola en un terreno que fuera araucano, quechua o aymara, ¿no es cierto? Porque ellos te pueden impedir que tú lo hagas. Se hace ingobernable el país. Por eso esta constitución, este proyecto tiene que ser rechazado y llamar a que hagamos uno nuevo que nos represente a todos. El día domingo, ¿dónde vas a vivir el plebiscito? ¿Vas a estar en tu casa? Yo voté por toda mi vida en Santiago, el alcalde de ahí, pero por razones de que no quise votar en una elección me fui a Zapallar, así que voto allá. Ay, qué rico, qué rico. Bueno, sí, pues mucha gente me ha venido para que dice, ya lo único que quiero es que llegue ese día. ¿Qué sientes tú que va a pasar el lunes? Bueno, espero que haya un esfuerzo de reconciliación y que
habiendo ganado el rechazo, la gente razonable del apruebo busque concordar una constitución que sea constitución en una carta al viejo pascuero y que el presidente de la República vuelva a ser el Boris II. Esto es, que busque y promueva un gran acuerdo. Y si él no lo promueve, yo estoy seguro que figuras como Ricardo Lagos o Eduardo Frei van a ser capaces de convocar a gente de todos los lados para hacer una constitución que nos represente a todos. Boris, ¿te parece que tiene el apoyo? Porque sé que en general a todos nos cae bien, ¿ah? Finalmente, Gabriel Boric es una persona agradable con sus ideas. A los que a algunos quizás les preocupa es el acompañamiento que tiene. Claro, y además la influencia que pueden ejercer en él, ¿te fijas tú? Recordemos que en mayo Boris decía que no había que perseguir a Yaitul porque él no perseguía ideas sino delitos. Sí. Y el gallo tenía no sé cuántos delitos. Decía que no había que declarar estado de emergencia en la Araucanía y ahora hay estado de emergencia. Lo cual es bueno, porque un presidente un político que es obtuso, fanático, no acepta la realidad. Claro, y él ha mostrado flexibilidad. Claro, ha mostrado flexibilidad para adaptarse y cambiar. Yo espero que el triunfo del rechazo lo haga entender que como presidente de la República por los próximos 3 años y medio, él tiene que convocar a la mayoría de los chilenos a que hagamos una nueva Carta Fundamental, una nueva Constitución, y ojalá las políticas públicas sean también consensuadas, porque tú no puedes hacer reforma provisional, tributaria, atraer inversión si no hay un gran acuerdo de país. Sí, así es. Los errores, para ya ir terminando, los errores comunicacionales que han existido desde el gobierno y los ministros, ¿te parecen, cuál es tu opinión? ¿De inmadurez? ¿Cómo tantos errores? En algunos demasiado. Bueno, es como dispararse en los pies. ¿Verdad? Yo creo que faltan canas. O sea, creo que hay que hacer una mejor combinación de experiencia y gente joven. Este afán de Jackson de borrar a toda la generación anterior, mira los resultados que provoca. Creo que requieren mayor experiencia, mayor juego. En la política uno va aprendiendo con el tiempo, como muchas cosas, como una animadora también, ¿no es cierto?, con la vida. Entonces tú vas aprendiendo de esa manera. Y yo creo que ha habido mucho error por falta de experiencia, y por precipitado, y por falta de análisis. Porque antes de hablar en política es bueno pensar. ¿Cambio de gabinete vendrá? Siempre se hacen tantos cambios de gabinete y todavía con todos los errores, yo creo que va a pasar después del 4, van a haber cambios. Bueno, todos dicen que sí, veamos cuáles son. Sí, está ahí a la espera de estos supuestos cambios de gabinete, pero ¿ves un Chile mejor? O sea, yo confío, mira, hay un dato que es re importante, del 40%, 42% que puede tener el apruebo, 12 puntos dicen que quieren la Constitución tal como está. El proyecto, esta carta al viejo pascuero. Y el 30% dice que quiere aprobar esto porque peor es nada, pero que hay que mejorarlo. 30. Claro. Sí. En el otro lado, el 50 y tanto por ciento, 13% dice que hay que dejar la Constitución del 2005 tal como está. Y el resto, 40, 30 y tantos por ciento, quiere cambiarla. Entonces, si tú logras un acuerdo entre ese 30 y ese otro 40%, tiene el 70% del país por hacer una constitución que nos represente a todos. Sí, pero para eso tiene que ganar el rechazo. Esa porque es la si gana el apruebo, ¿qué pasaría? Hay vetos, pues. Se discute poco porque lo ocultan. Hay un artículo, el 191.2, sí, que establece que para cambios sustanciales que afecten los derechos indígenas requiere su consentimiento. Eso es un bloqueo absoluto. Segundo, las reformas constitucionales en este periodo que toquen lo esencial de la Constitución requieren 2/3 o un plebiscito. Imagínate cuánto más está haciendo plebiscitos todos los tiempos. Entonces yo creo que en verdad hay un conjunto de disposiciones que afectan muy seriamente la estabilidad del país. Por eso es mejor hacer una de nuevo y no parchar una cosa que está mal hecha, mal escrita,
con pobre lenguaje jurídico y con un exceso de aspiraciones y sueños que no son propios de una constitución. Igualmente, ¿te parece bueno lo que vivimos como país al haber escrito una nueva constitución, el proceso que vivimos? ¿Te parece que fue un aporte? No, yo creo que fue lamentablemente denigrante desde el inicio hasta casi su término. Creo que faltó diálogo, faltó conversación, gente que no tiene la formación ni las capacidades para redactar un texto legal, jurídico, que una constitución. Entonces, verdaderamente, fíjate, yo voté rechazo, Sí. pero no porque no fuera partidario de una nueva Sí, constitución. pero tú querías cambiar Sí, la constitución. sí, soy partidario, pero no creo que una convención con las características de estas 155 personas, con esta representación indígena sobrenatural, con este concepto de fuerzas distintas, independientes, yo creo que se convirtió en un circo. Bueno, aprendimos, haremos en una un circo. nueva O sea, yo espero que una nueva convención. sea mucho más chiquitita, con personas elegidas nacionalmente y en la cual haya paridad, en la cual haya representación indígena, pero no en función del censo, sino de los que votan efectivamente. Porque hubo convencionales yaganes o changos con 50 votos, con 60 votos. Imagínate, o sea, tu voto valía una décima o un veinteavo, un vigésimo de lo que era el voto de esa persona. Es un absurdo. Sí. Sí. Bueno, todos esperamos que esto sea positivo y que las cosas que pasen sean finalmente buenas para Chile y se llegue a un acuerdo, se llegue a un consenso. Eso es lo que queremos, ¿no? Que Yo espero que así sea, pero eso supone, en mi opinión, el rechazo. Porque el que gane el apruebo hace muy difícil cambiar la Constitución y ya el presidente del Partido Comunista dijo que había que ver si se podía cambiar. Así es. Bueno, estamos a la espera entonces. Cabe también recordar, aquí que estoy con Jaime, les recuerdo que el domingo vamos a hacer este programa en vivo, ¿cierto? Para ir informándoles a todo lo que va pasando con el plebiscito y vamos a informar. A eso nos dedicamos aquí en TVEX, así que el programa va a ser en vivo el día domingo 4 de septiembre. Jaime, desde las 4 de la tarde, por supuesto, desde las 4 de la tarde en vivo. Gracias, Jaime, por estar con nosotros. Gracias, Carla, por esta invitación. Fue muy entretenido conversar contigo. Sí, igualmente. Gracias. Muy, muy entretenido. Nos veremos en una próxima oportunidad y vamos a ver cómo Yo soy vamos a vecino, estar. yo tengo mi oficina aquí. Sí, así que nos vemos pronto. de todas Muchas maneras. gracias. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más Emprendidos.